Bueno, bienvenidos a este encuentro que me alegro mucho que se pudiera hacer, dadas las condiciones actuales, las declaraciones de Trump, las declaraciones de, bueno, el presidente de Estados Unidos, una de las personas más importantes del mundo en este momento, con respecto a muchísimos países, pero especialmente con respecto a la soberanía de Panamá y el canal de Panamá. Bueno, un saludo a todos los que pudieron participar. Hoy, por suerte, tenemos a la mayor parte de un panel de panameños. Así que, bueno, voy a ir presentando uno por uno. Está Hugo Vera, que sería periodista y ex corresponsal de Telesur en Panamá. Don Richard Morales, que sería ex candidato a la vicepresidencia de Panamá, además de profesor de economía. Virgilio Cedeño, que sería secretario de Asuntos Internacionales de la organización Pensamiento y Acción Transformadora. Y de parte de Costa Rica estaríamos yo, que sería su moderadora, y Juan Diego, que sería un sindicalista y un activista importante, además de profesor de historia en Costa Rica. Entonces, bueno, primero decirles que muchísimas gracias por participar. El día de hoy vamos a estar hablando, como les había mencionado, de las declaraciones de Trump y de la importancia del canal en la construcción de la nacionalidad panameña. Así que es un gusto tenerlos. El primer tema que nos gustaría hablar el día de hoy es justamente la importancia del canal de Panamá en la construcción de la identidad de pues, la nación panameña, ¿verdad? Como realmente incluso desde épocas virreinales, coloniales, tenemos que el paso, ¿verdad?, de mercancías siempre ha marcado la construcción de la sociedad panameña y cómo esto se extrapola, por ejemplo, a pues, la independencia de Panamá y en general los diferentes hitos políticos más importantes de esta nación, por supuesto culminando en pues el Tratado Torrijos-Carter y la muy triste invasión del 89 por parte de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, eso es un precedente importantísimo que pues nos marca, ¿verdad? ¿Por qué es importante hablar de las declaraciones de Trump? ¿Por qué es importante hablar en este contexto, alzar la voz, ¿verdad? No solamente a nivel de Panamá, sino a nivel regional. Entonces aquí pues abro un poco el espacio para hablar un tema de cuál es la importancia del canal de Panamá en la historia de la construcción de este país. Si quieres, les doy la palabra a Hugo, que sería el Richard, primero que... Richard, perfecto. Primero, ¿no? Sí. Perfecto. Agradecido por la invitación, por compartir este espacio con todos ustedes. La oportunidad de hablar en este momento de este tema tan sensible para nuestra nación, en la que nos estamos jugando en cierta forma nuestro futuro, nuestra soberanía. La importancia del canal tendría que ver con el rol que viene a ocupar Panamá en el mundo a partir de la construcción del canal. Como bien han indicado, Panamá ha sido ruta de tránsito históricamente desde tiempos coloniales, cuando existía el Camino Real y el Camino de Cruces. Utilizaba en ese momento distintos tipos de embarcaciones a través de rutas, a través de ríos y combinado con una ruta terrestre a través de caravanas impulsadas por bueyes. Ya después, a mediados del siglo XIX, esa ruta es actualizada o modernizada en la entrada de Panamá en la economía capitalista, podríamos decirle, con la construcción del ferrocarril por Estados Unidos. Y es muy importante porque es a partir de la construcción del ferrocarril, con el tratado Mayarino-Bitlack, donde ya Estados Unidos adquiere el derecho de intervención militar en Panamá. Es decir, eso viene desde mediados del siglo XIX, cuando Panamá aún era parte de Colombia, y Estados Unidos podía intervenir para asegurar la ruta. Y ya después, en 1903, con la separación de Panamá de Colombia, y ahí Panamá que se convierte formalmente en un protectorado. Así que uno pudiera decir que la construcción del canal permite a nuestro país insertarse en el comercio mundial, establecer el lugar que va a ocupar dentro de, por un lado, dentro del imperialismo emergente estadounidense, porque la construcción del canal es fundamental para que Estados Unidos se consolide como imperio. Es ese control del Caribe, el poder movilizar su flota de la costa este a la oeste. Así que Panamá juega un papel fundamental en que Estados Unidos adquiera su preeminencia como la potencia imperial, ya con el declive del Reino Unido a inicios del siglo
del siglo XX, ¿no? Así que Panamá jugó un papel crucial ahí y posteriormente, claro, el papel que juega en el comercio mundial, ¿no? Sí creo que hay que verlo en ambos sentidos, ¿no? En el sentido de el papel que juega Panamá en función del ascenso imperial estadounidense, el papel que juega en el comercio mundial, facilitando el transporte, reduciendo los tiempos de movimiento de las cargas, si tú das un papel. Claro, e internamente para Panamá, la economía panameña desde ese momento, pero previamente ya cuando era ruta de tránsito, la economía panameña gira alrededor del canal y la ruta de tránsito. Así que es el elemento fundamental definitorio de la sociedad panameña y de su economía, de su formación social. Muchísimas gracias por ese comentario. No sé si alguno tiene algo que continuar o algún comentario que agregar. Bueno, no, de mi parte yo quería como iniciar tal vez haciendo un paréntesis, diciendo que para mí ese tipo de encuentros entre compañeros y compañeras de Latinoamérica son fundamentales. Entonces, principalmente agradecerle a Jimena por toda la organización de este espacio. Realmente es muy poca la gente que tiene la formación política que tiene Jimena y tiene la disposición de dar la cara y decir las cosas, porque ahora parece que militamos como en armarios, ¿verdad? Y no, y es muy importante que los sectores populares, que la gente que está por la defensa de la soberanía, de la independencia de la cara. Entonces, de mi parte, primero agradecerle y felicitarla realmente, ¿verdad? A Jimena, el trabajo que hace. Después, me parece a mí que todo esto hay que enmarcarlo en una nueva configuración de la lucha entre imperios, ¿no? Entre un imperio decadente, que es el imperio norteamericano, y un imperio ascendente, que es el imperio chino, ¿verdad? Que cada vez más disputa zonas estratégicas que en algún momento el imperialismo norteamericano consideró propias, ¿verdad? O parte de su patio trasero. Me parece que hay un elemento fundamental que es importante para entender el contexto, que es el trumpismo como una nueva reconfiguración o un replanteamiento de cuál debe ser la estrategia del imperialismo norteamericano para consolidar sus espacios hegemónicos ante la derrota de su proyecto en Ucrania y su proyecto, digamos, estelar, que sería el sionismo y su expansión en Medio Oriente. Creo yo que el trumpismo es un revisionismo de pensar que fundamentalmente deben volver a fortalecer su hegemonía y su control en su patio trasero, ¿no? En América Latina. En ese sentido, Trump se da cuenta que su estrategia en Ucrania es derrotada, su estrategia en Medio Oriente realmente lo que hace es consolidar espacios de, ¿qué podemos decir?, resistencia como Hezbollah, como el Estado persa, y ante eso, esta nueva derecha piensa hay que fortalecer la dominación en nuestro patio trasero en América Latina. Eso tiene que ver con sus tensiones con los gobiernos considerados progresistas, ¿verdad? Colombia, Venezuela y principalmente México, y sacar de alguna u otra manera la influencia que está teniendo la hegemonía china. En ese sentido, los países latinoamericanos no cuentan, ¿verdad? Básicamente somos solo el tablero de un juego de ajedrez en el cual nuestra soberanía para esa gente no es importante. Entonces, en ese sentido, pensar desde Costa Rica la defensa de la soberanía panameña es fundamental. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos una historia en común, ¿verdad? Tenemos hasta un tratado limítrofe, sí, Chandy y Montero Jaime, ¿verdad? Entre Panamá y Costa Rica. Tuvimos un territorio que en algún momento compartimos históricamente, como fue Bocas del Toro. Hay una gran población panameña en Costa Rica. Entonces, creo yo que el tema panameño nos interpela fundamentalmente, y creo yo que es para nosotros muy importante fortalecer, no como un discurso, sino como una praxis política, la soberanía y la defensa de los territorios latinoamericanos, y pensarnos como siempre dice Jimena, como una gran plataforma continental, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que este espacio tiene que servir para crear esos lazos y esa difusión, y principalmente ese compartir de ideas y visiones. Muchas gracias. Gracias.
Hugo, Virgilio, adelante. Para que por si acaso repaso digamos, la discusión introductoria es principalmente la forma, digamos, en la que este tema es recurrente, ¿verdad? En la historia de Panamá no es una cosa nueva. El imperialismo siempre ha tenido sus garras sobre el territorio panameño y ha sido fundamental en la construcción de su historia. Entonces, no sé si tiene algo más que agregar. Que poco se puede agregar a lo que dice Richard, porque Richard es profesor y como siempre abarca muchísimo, ¿no? Pero digo yo, desde un punto de vista también de humildad, también y algo que siempre se ha visto, y pienso que hay una diferencia en el tema de clases cuando se trata de la percepción de la soberanía con respecto al tema del canal. Las élites panameñas siempre han sido entreguistas del suelo nacional. Creo que eso lo puede corroborar Richard desde el principio, o sea, desde 1903, los que entregaron básicamente el territorio para que se construyera y lo entregaron a perpetuidad. Bueno, fue un francés básicamente el que firma el tratado a perpetuidad, Richard, si no me equivoco, es Bruno Varila. ¿Sí? Fueron las élites panameñas las que entregaron ese territorio. Los que han salido siempre a defender el territorio nacional ha sido una cuestión de las clases populares. Y no estoy hablando solamente de 1964, sino que estoy hablando de todos los movimientos que hubo anteriores a ese para reclamar eso que se había entregado a los estadounidenses. Fueron las clases populares las que dieron básicamente sus vidas en esa invasión en 1989 que habías mencionado hoy y que es punto cúspide también. Pero los que en 1999 recibieron ese canal no fueron esas clases que pelearon porque retornara el territorio a manos panameñas. Los que lo tienen en este momento son las élites, no solamente los que controlan la administración del canal, que en este momento se subieron los salarios y que van a cobrar una hora o un día de salario del administrador por ir solamente a una reunión. Son todas esas personas que se lucran de los negocios que se hacen alrededor y la economía que se forjó alrededor del canal, que es la economía transitista, que creo que muchas veces Richard en algunas entrevistas la menciona, ¿no? Que no sé si hace mucho un economista, no sé si fue Maribel Gordón o fuiste tú mismo, Richard, que mencionaba que el 80% de la economía panameña se gesta en un 10% del territorio nacional o aproximado. Entonces, sí quería hacer eso, ¿no? Cuando se habla de soberanía, estamos hablando también de una cuestión de clase, porque no son todos los panameños los que defienden y han defendido la defensa del territorio nacional, no ha estado en manos de todos los panameños, sino de una clase, solamente que tenían la conciencia de querer defenderlo, y justamente es la que menos se ha beneficiado de ese canal. Oh, muchas gracias, totalmente de acuerdo. Virgilio, adelante. Añadiendo a lo que mencionas, Hugo, es muy cierto. Lastimosamente, y a través de toda la historia del país en el siglo XX, la lucha por el retorno del canal de la administración panameña ha sido por los movimientos sociales, justamente, y que justamente también ese movimiento social, ese pueblo panameño es el que ha sido el menos beneficiado de la misma, ya que toda la historia republicana ha sido el control del Estado administrado por la oligarquía local como tal. Justamente el interés del nacionalismo que promovió esa oligarquía, el nacionalismo burgués, como se le puede conocer, fue más que nada encaminado a ese sentido, a retornar a la administración de sus recursos que anteriormente eran de los Estados Unidos, ahora a manos justamente de esa pequeña clase privilegiada. Entonces estamos ahora nuevamente en un contexto donde se encuentra amenazada la soberanía nacional. Pero está pasando un fenómeno muy, muy concreto que se ha visto bastante más pendiente en las redes sociales, que hay muchas personas que justamente a causa de eso no se han sentido identificadas justamente con el mismo canal de Panamá, porque a través de toda la historia, como lo acabo de mencionar, han visto que prácticamente ha sido administrada y lucrada por esa pequeña clase social, y hemos sido los completos afectados de la misma. Entonces queda más que nada entender que este es un problema de clases que siempre existió en la historia republicana. La historia del propio país, como la historia justamente del pueblo panameño, ha sido concretada y reivindicada a través del canal de Panamá. Que queda la tarea generacional de justamente que sea a manos del pueblo panameño que pueda tener el bienestar de los recursos del canal en pro del desarrollo social de la misma, que justamente es lo que está pasando también en ese contexto que nos estamos encontrando actualmente. No, muchísimas gracias por todos los comentarios y realmente muy ilustrativos. Estamos tan cerca y tal vez algunas cosas se nos pasan, ¿verdad? De por alto, pues.
Entonces, muchísimas gracias por eso. Indicar que también no solamente han sido los grandes, los movimientos sociales han sido quienes han defendido la soberanía, sino cuando hablamos de que verdaderamente fueron los panameños, el pueblo panameño, quien dio su vida construyendo el mismo canal, ¿verdad? Porque cada vez nos damos cuenta de lo mortífero que fue, ¿verdad? La construcción de ese canal, y todo el esfuerzo fue hecho principalmente con trabajadores migrantes panameños, y que hoy en día realmente componen la nación, ¿verdad? Panameña, sus descendientes. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo tema, que ya un poco lo adelantó Juan Diego, que es sobre las declaraciones de Trump. Para nadie es un secreto, creo que en el mundo, que, bueno, antes de siquiera entrar a la presidencia, el 20 de enero, Donald Trump empezó a amenazar con la invasión, bueno, no solamente de Panamá, sino de Groenlandia y otros países. Sin embargo, como centroamericana, y bueno, y como historiadora, en realidad, a mí me saltó la alarma principalmente la mención del canal de Panamá, ¿verdad? Porque, bueno, acorde con su mentalidad imperialista y acorde con el pasado reciente, es realmente lo único que tiene algún tipo de posibilidad, me parece a mí, más allá de invadir el territorio de Dinamarca, es posiblemente repetir lo que fue la invasión del 89, ¿verdad? O sea, invadir el canal de Panamá es lo más plausible, en lo que yo considero, de las amenazas de Trump, ¿verdad? Muchas personas andan diciendo que no hay que ponerle mucha atención, que simplemente es Trump haciendo su postureo. Sin embargo, me gustaría preguntarles a ustedes el día de hoy, ¿qué opinan de este contexto? ¿Cómo amenaza esto la soberanía de Panamá? Y si es verdaderamente una amenaza real, ¿verdad? Yo pensaría que hay que tomarse muy en serio las amenazas de Trump. No se puede asumir que son mero postureo, blofeo, sino que hay objetivos geopolíticos que forman parte de los imperativos imperialistas estadounidenses, que incluso anteceden a Trump. Porque aquí es muy importante comprender qué implica Trump, ¿no? Y Trump es una corriente política reaccionaria a lo interno de Estados Unidos, o eso representa ese temor al ascenso de China, al ascenso de las naciones del sur global, un imperio en decadencia que se torna más agresivo, que pierde los manerismos o las cortesías propias de otras administraciones y ya no siente la necesidad de justificar o hacer apología de sus actos en el mundo, sino que se comporta de manera mucho más burda. Así que Trump es una corriente reaccionaria, pero que todavía está alineado con los imperativos geopolíticos estadounidenses. Es decir, hay un continuismo, y eso no hay que olvidarlo, de Trump con el gobierno de Biden, con el gobierno de Obama, con el gobierno de Bush hijo y así. Y ese continuismo lo vemos en que, por ejemplo, a lo interno de Panamá, la presencia estadounidense ha ido en aumento a lo largo de los últimos años. Bajo el gobierno de Biden, la presencia de altas figuras militares estadounidenses, de sus operativos de seguridad nacional y demás, es cada vez mayor. Y no solo en el Darién, por el tema fronterizo, sino en general compenetrados con la fuerza pública panameña. La fuerza pública sería el equivalente a un ejército en Panamá, pero no tenemos ejército, porque tras la invasión se prohibió constitucionalmente, y también han estado cada vez más involucrados en asuntos internos, particularmente que tienen que ver con el órgano judicial. Así que la presencia estadounidense en Panamá ha ido en aumento, antes de Trump incluso. Claro, sin las mismas bravuconadas de Trump, pero ha ido en aumento, y eso es importante. Así que podemos ver a Trump como ese síntoma de la crisis del imperialismo estadounidense. Se torna más agresivo, y Estados Unidos tiene claro que para poder defender su hegemonía ya declinante en el mundo, tiene que consolidar lo que considera, como ya han indicado, su patio trasero, es decir, América Latina. Y en la medida que mantiene control de América Latina, tiene capacidad de proyectarse más allá en el mundo. Y sabe que Panamá juega un papel crucial dentro de él. Que Panamá, por su posición geográfica estratégica, por su papel histórico, Panamá estaba ubicado no solo en la zona del canal, sino también estaba el Comando Sur. Sabe que Panamá le sirve como plataforma para poder proyectarse en la región. Ahora, esto no lo hace solamente, incluso, a pesar de que lo acabo de mencionar, por la posición geográfica. También le sirve Panamá porque todos los gobiernos panameños, particularmente post-invasión, han sido sumamente serviles. Y ese servilismo de los gobiernos panameños es lo que hace a Trump pensar y saber que puede amenazar y puede salirse con la suya, que los gobiernos panameños se van a doblegar
Y como bien indicó Hugo, ¿no? En el sentido de que los gobiernos panameños, a fin de cuentas, expresan los intereses de la clase dominante panameña, de la burguesía panameña, y es una burguesía históricamente cobarde, en el sentido de que cuando ha sentido que su posición o su poder en la sociedad está amenazado, se respalda en Estados Unidos y se ha respaldado históricamente en Estados Unidos para que la defienda internamente. Así que es una clase dominante y gobierno históricamente servil y solamente ha asumido posiciones firmes en cuanto a política exterior cuando está presionada por el pueblo. Es decir, cuando el pueblo, por ejemplo, Panamá rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos en el 74, tras los levantamientos populares. Pero el gobierno de Chiari, que es el que rompe relaciones, lo hace porque el palacio de gobierno, el Palacio de las Garzas, estaba rodeado por el pueblo. Es decir, o rompían relaciones o tumbaban al gobierno, no les quedó de otra, no fue una iniciativa propia del gobernante, ¿no? Y ese es parte del papel histórico también de, como bien se ha indicado, de las fuerzas populares en Panamá, son las que han presionado para que los gobiernos no les quede de otra que negociar antes de perderlo todo, perder el poder, perder el control de la ruta y demás. Así que, pero mencionaba que los gobiernos han sido serviles. Desde el primer gobierno post-invasión, el de Guillermo Endara. Ahora, y esto es claro que hay que tenerlo presente, que este era uno de los objetivos de la invasión, es decir, asegurar que iban a haber gobiernos sumisos en Panamá que Estados Unidos iba a poder tutelar. Y estos gobiernos firmaron una serie de acuerdos, por ejemplo, el Salas-Becker. El Salas-Becker, que actualiza uno que firmó Guillermo Endara, y lo firma después el gobierno de Mireya Moscoso, que es el mismo gobierno que libera a Posada Carriles, terrorista, y lo sueltan para que pueda regresar a Estados Unidos. El Salas-Becker, ¿qué hace? Permite a Estados Unidos utilizar toda nuestra infraestructura de puertos, aeropuertos, para movilizar sus tropas. Y por eso uno puede estar en Panamá y de repente ver en un aeropuerto a un avión militar estadounidense aterrizando, como si fuera territorio suyo. Y todos los gobiernos post-invasión han firmado acuerdos de este tipo, ¿no? Que les permite a Estados Unidos tener injerencia militar dentro del país. Eso ha ido en aumento. El último gobierno, el de Cortizo, por ejemplo, el acuerdo del CROAN les entrega información de seguridad nacional a Estados Unidos, ¿no? Y además todos los gobiernos han vulnerado el Tratado de Neutralidad, porque en el 77 se firma el Tratado del Canal, que es el que gradualmente le regresaba a Panamá el canal y la zona del canal, pero también el Tratado de Neutralidad, que es el tratado que establece que, bueno, que el canal tiene que ser neutral y a la vez tiene la enmienda que permite a Estados Unidos intervenir si dicha neutralidad no se mantiene. Pero los gobiernos panameños o la administración del canal de Panamá le ha negado el paso a buques de enemigos de Estados Unidos. Es decir, el uso geopolítico como un instrumento de geopolítica estadounidense del canal ya es una realidad y ha sido una realidad durante todo este periodo. O sea, la neutralidad es un chiste y los países saben que esa neutralidad es un chiste. Se permite mientras sea cómodo a los estadounidenses. Y además, si uno ve, por ejemplo, además de estos acuerdos militares, la injerencia de la embajada. La embajada de Estados Unidos en Panamá opina abiertamente de todos los asuntos internos del país y ha intervenido en distintas elecciones. Intervino en la elección del 2009 y intervino, y hay bastante evidencia de que intervino en esta elección también, ¿no? Así que, ¿por qué Trump amenaza a Panamá? Porque cree que puede salirse con la suya. Y el día de hoy hubo una rueda de prensa del presidente y la manera sumisa en la que se comportó, la manera mansa en la que se comportó, incluso al hablar de la visita de Rubio, él quedaba a la espera de cuándo Rubio iba a querer, Marco Rubio, iba a querer reunirse con él. Es decir, el presidente del país está esperando que el invitado le diga cuándo va a ser la hora de la reunión. Eso ya te dice bastante de la manera como se está manejando, porque incluso yo le diría, un presidente que se respeta no se reúne con Marco Rubio, manda a su canciller a que se reúna con él. No tiene nada que hacer reuniéndose con con un secretario que viene de amenazar al país, ¿no? Así que amenazan porque cree que puede salirse con la suya, porque la clase dominante panameña, porque los gobiernos panameños son serviles a los Estados Unidos y lo han sido históricamente. El profesor Julio Manduley, que de hecho tiene un libro muy bueno que habla muchísimo de esto de lo que habla Richard, creo que es Historia de la lucha de clases en Panamá, de Julio Manduley, un autor mexicano, se lo recomiendo muchísimo. Él me decía al final de una entrevista que hablábamos de la oligarquía panameña, que me decía que no tenían intelectuales y los que tenían un Big Mac por cerebelo, ¿sí? Eran básicamente unos entreguistas. Yo comparto muchísimo esa narrativa de Richard sobre la intervención de los Estados Unidos en Panamá. A ver, hay muchísima documentación que soporta esto. No sé si te acuerdas cuando liberaron todos los papeles de los Wikileaks.
había muchísimo archivo desclasificado de esas reuniones que existieron antes de las elecciones del 2009, cuando se pactó la alianza entre Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli para que no ganara en esa ocasión el PRD, porque iba Balbina Herrera, ¿te acuerdas? Que tenía la posibilidad de ganar, y se forjó esa alianza, ¿sí? En Panamá tenías al embajador gringo, el embajador estadounidense en un momento caminando por la calle como si estuviera ahí en su feudo, y hasta no hace mucho la embajadora puertorriqueña que tenían se aparecía en las noticias, los canales de noticias, opinando sobre política nacional, como si eso fuese el patio trasero de ella. Entonces, lo que dice Richard, la presencia estadounidense y también la injerencia que tienen en política y la influencia que tienen ha ido en franco crecimiento. Y esa intención, y yo que digo, lo que está haciendo Trump ahora, si me lo corregirá Richard a lo mejor, o el compañero, Reagan también lo mencionaba en los años 80, porque de hecho fue bastante rechazado en lo que hizo en su momento Jimmy Carter, porque Jimmy Carter habló de algo que no había hablado, creo, ningún presidente en la historia de los Estados Unidos, del tema de la justicia histórica, porque creo que cuando se firman los tratados hablaba de justicia histórica, no estaba hablando de un tema práctico, simplemente de un tema de justicia histórica. Eso no se repitió nunca más, y cuando se entregó, se hizo en un momento específico y con unas condiciones que creo que después de eso fueron irrepetibles. No sé si tengo o no tengo razón, ¿me entiendes? Pero sí, después de eso, los intentos han seguido siendo, y las posiciones han seguido siendo, que Estados Unidos entregó un bien que representaba para los Estados Unidos, con fines estratégicos y fines económicos, algo que no tenían que perder. Reagan planteó la recuperación en los años 80 y ahora Trump vuelve a hacerlo, por el motivo que sea, ¿sí? Lo vuelve a plantear ahora. Correcto. Claro, añadiendo también a lo que mencionaba acá ambos compañeros, también más que nada comprender el momento histórico que actualmente vivimos en el caso de Estados Unidos. Así como mencionó antes el compañero Juan Diego, de la potencia en ascenso que está haciendo la República Popular de China y un imperio en decadencia como haciendo los Estados Unidos, porque prácticamente hubieron casi que más de 20 años que hubo el mundo unipolar, que Estados Unidos, posterior a los años 90, con la caída del bloque socialista en Europa, la Unión Soviética, prácticamente fue amo y señor de toda la geopolítica mundial. Con el dominio del patrón del dólar en el comercio internacional, prácticamente tenía la potestad de poner a los pueblos sumisos o de tener ese control hegemónico que nadie le puede hacer una competencia como tal a ellos. Pero ahora, con la amenaza del ascenso, con el bloque económico de los BRICS, que está amenazando justamente el dominio del dólar a través de las alianzas económicas que están haciendo, están viendo que justamente esos intereses que ellos prácticamente tenían dominados en su totalidad están siendo amenazados. Entonces, ahí donde entra el contexto del Canal de Panamá. Al ser por así decirlo, un pilar importante del comercio internacional, ellos buscan una causa como tal de justamente poder de no perder ese dominio del Canal de Panamá. Justamente es lo que han hecho posterior de los 90, como mencionó el compañero Richard, a través de los gobiernos civiles de los Estados Unidos, que es algo que se han encargado. Se encargaron justamente de estructurar todas las cuestiones estatales y gubernamentales para que los gobiernos sean civiles, obviamente, los Estados Unidos. Completamente. Que no haya una contra o no haya una, como se le conoce popularmente, algo que se les revele en contra de ellos en sus intereses. Entonces, más que nada, en base a ese contexto, al ascenso del mundo multipolar, es donde entran las amenazas de Trump a través de prácticamente que el territorio de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, por el miedo al control del Ártico que está teniendo Rusia. Entonces, posterior al caso que China está también teniendo un crecimiento económico muy grande en América Latina, él ve que prácticamente quiere evitar ese ascenso justamente de China en esa cuestión y de verse completamente acorralados. Pero lastimosamente, y como siempre los Estados Unidos nos ven América Latina a través del destino manifiesto, de la doctrina Monroe, que ha sido históricamente de querer que todos los pueblos americanos sean únicamente servir sus intereses o que ellos tengan el poder y la potestad de querer dominarnos, quieren ver justamente este contexto de que América Latina tiene que seguir siendo siempre el patio trasero de los intereses de Estados Unidos. Y es algo que lamentablemente, aunque muchos pueden percibir que fue algo que quedó en el siglo XX, que algo que ya pasó, estamos completamente nuevamente la amenaza de los pueblos de América Latina ante aquella intervención norteamericana.
Porque más que nada, también como se comentó, no hay que tomarse a la ligera esas declaraciones de Trump como quizá muchos lo quieran ver, que bueno, que quizá esa declaración fue para traerse una negociación o para tener una postura como tal. Conociendo el contexto actual, es muy posible que quiera interferir militarmente incluso en América Latina con tal de justamente evitar ese descenso del imperio norteamericano que está teniendo y de que esos intereses sean completamente todavía manejados dentro acá del contexto del territorio de América Latina y en especial sobre el canal de Panamá. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo de mi parte estoy sumamente de acuerdo con la apreciación de los compañeros panameños, ¿verdad? Me parece que en ese sentido vemos la situación muy similar. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la similitud en las relaciones entre el imperialismo y las oligarquías en prácticamente todos los países de América Latina, ¿verdad? En el caso de Costa Rica ha sido categórico el hecho de que siempre han necesitado de burguesías serviles, ¿verdad? A las cuales, por ejemplo, en nuestro país, en Costa Rica, con la construcción del ferrocarril Atlántico, fue muy similar, ¿no? Cedimos 900 acres de terreno de nuestra provincia de Limón a la construcción a posterior a la construcción del ferrocarril y para la creación de las grandes plantaciones de banano por prácticamente 99 años, ¿verdad? Eso ha sido, digamos, en América Latina parece que la relación entre liberación nacional y revolución social son fundamentales, ¿verdad? No podemos, esta idea de que una burguesía patriótica puede sacar adelante y romper relaciones con el imperialismo en nuestros países, es claro que las burguesías y las oligarquías han sido serviles instrumentos de la dominación imperialista y sin ellas es imposible pensar esa dominación. Me parece a mí que hay que entender mucho, digamos, cómo el trumpismo, como decía ahora el compañero, es una lectura reaccionaria, pero a la vez revisionista, ¿verdad? Viene a plantear que el imperialismo no debe chocar directamente con las potencias ascendentes, me refiero principalmente a Rusia y China, sino que debe neutralizar su capacidad de tener influencia principalmente económica y política sobre zonas estratégicas. Entonces ahí debe cortar esos vasos comunicantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el compañero Richard lo decía muy bien, el sometimiento de la oligarquía panameña al imperialismo norteamericano ha sido recurrente. ¿Qué cambia ahora, verdad? Porque hay un punto de inflexión para que Trump venga y amenace con una dominación militar. Porque si vamos a los clásicos, Jimena, el imperialismo, ¿verdad? Por ejemplo, Lenin no lo caracteriza como una dominación militar, ¿verdad? Sino como una dominación política y económica del capital financiero. En ese sentido, Panamá sigue siendo una semicolonia, o inclusive montones de países latinoamericanos seríamos o somos semicolonias del imperialismo norteamericano. ¿Qué está pasando para que se vea que el principal líder de la oligarquía del imperialismo norteamericano amenace con la invasión militar, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho fundamental? Yo creo que el compañero Virgilio lo señala muy bien, es la penetración del capital chino, ¿verdad? Con una enorme capacidad de crear algo que el capital norteamericano no crea, ¿verdad? Que es acumulación y reproducción del capital, ¿verdad? En ese sentido, y bajos intereses para los préstamos, ¿verdad? Que también es muy importante. O sea, una nueva forma de configurar las estrategias o las relaciones económicas entre semicolonias y una potencia financiera en ascenso, ¿verdad? Eso espanta al imperialismo y busca, como le digo, cortar cualquier vaso comunicante de China con otras semicolonias. Ese también es el caso de Nicaragua, ¿verdad? Sí, las amenazas del imperialismo a Nicaragua no son fundamentalmente porque el gobierno sandinista sea o no revolucionario, sino por la influencia, la penetración china en América Latina. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que la lectura fundamental es esa. El imperialismo busca que América Latina, consolidar su dominación en América Latina y que no haya ningún tipo de penetración de alternativas fundamentalmente económicas que permitan nuevas formas de relacionarse entre potencias ascendentes y los países latinoamericanos que necesariamente para su desarrollo ocupan inversión. ¿Sí? Es fundamental entender eso. Nosotros no, desde tiempos de las independencias, la dependencia parte de nuestra necesidad de inversión para el desarrollo. Entonces, buscar inversión en otras regiones es realmente una amenaza para el imperialismo norteamericano. Para mí ese es el contexto fundamental y que genera, la nueva lectura del trumpismo y es el punto de inflexión que sí amenaza con una dominación militar, porque la dominación económica y política no ha cesado. Me corrigen ustedes, compañeros, no ha cesado en ningún momento.
¿Qué está pasando? Para mí es esa lectura. Gracias. Okay. No sé si alguien quiere como cerrar el tema. Creo que hemos hablado bastante del tema de la hegemonía estadounidense y cómo esta pérdida de hegemonía frente a China, bueno, y otros proyectos en los que está inmerso China, como los BRICS, pueden estar precisamente propiciando esta condición. No sé si tienen algún comentario final. Ok, entonces podemos seguir ya al último punto de la discusión, que me parece a mí que es el más importante, y espero que el que tenga como más jugosito, ¿verdad? Que es justamente, bueno, ¿qué podemos hacer a nivel de Panamá, a nivel regional, ¿verdad? No solamente frente a Estados Unidos, sino que estamos viendo, bueno, nuevas potencias en ascenso, ya usted avanzó un poco el tema. Verdaderamente podemos confiar en China, verdaderamente podemos confiar en otros inversores, que no solamente alternativas políticas, sino también, bueno, políticas en lo más tradicional de la palabra, pero sino también a nivel popular, ¿verdad? Y a nivel también regional. ¿Cómo ven ustedes que deberíamos de reaccionar, de actuar, ¿verdad? Frente a este contexto. Don Richard, por favor, usted ya que ha llevado la batuta en esto. Creo que hay las medidas inmediatas que puede tomar Panamá y ya las transformaciones más profundas que son necesarias para verdaderamente poder responder a esta y a cualquier amenaza estadounidense futura. Lo primero es que Panamá no puede dejar en pie ningún acuerdo o tratado que de alguna manera avale o justifique legalmente la injerencia e intervención estadounidense en Panamá. Porque aunque sean acuerdos, muchos de dudosa legitimidad en el derecho internacional o dudosa legalidad, su propia existencia de alguna forma está avalando el hecho de la parte de las acciones de Estados Unidos. Y esto va desde el Salas-Becker, que es un acuerdo firmado por el gabinete o por un ministro que nuevamente, reitero el punto, permite a Estados Unidos intervenir en el territorio panameño, la existencia de las bases aeronavales en Panamá construidas bajo el gobierno de Martinelli, que son, le llaman a eso Forward Operating Locations, ¿no? Que pueden movilizar sus tropas temporalmente en esas locaciones. Panamá tiene que revocar estos tratados, tiene que revocar estos acuerdos. Pero el más importante, y eso lo puede hacer inmediatamente, pero el más importante de todos es abrir la discusión del Tratado de Neutralidad. Y el Tratado de Neutralidad tiende a ser defendido dentro de Panamá, pero el gran problema aquí es que el hecho de que exista una enmienda a ese tratado que hace a Estados Unidos tener este derecho de intervención si se interrumpe el tránsito. El único país que debe garantizar el tránsito a través del canal es Panamá con respaldo internacional. Es decir, que Panamá pueda respaldarse con la comunidad internacional o, si queremos, con Latinoamérica como bloque o con una distinta combinación de países, pero que sea una medida multilateral, no que Estados Unidos tenga este derecho unilateral de intervenir, porque evidentemente eso, parafraseando al propio Omar Torrijos, lo que hace es colocarnos bajo el paraguas del Pentágono. Y un canal bajo el paraguas del Pentágono jamás va a ser compatible con un canal para el servicio de la humanidad y no va a ser compatible con un Panamá que logra verdaderamente desarrollarse. Y ahí viene el segundo elemento, el hecho de que más allá de si se revocan o se renegocian los distintos acuerdos y tratados, uno sabe que a fin de cuentas, si Estados Unidos quiere intervenir a la fuerza, lo va a hacer, sin importar qué tipo de normas haya en el derecho internacional, ¿no? Porque la fuerza la asiste, ¿no? Y puede sentir o utilizar todas las mentiras y justificaciones como ha venido haciendo Trump en este momento, ¿no? Panamá tiene que lograr transformar su modelo o su modelo económico. Tiene que poder cambiar el lugar que ocupa dentro del mundo, en la división internacional del trabajo. Porque si no logra esto, la economía panameña va a seguir siendo dependiente a la economía estadounidense. Va a seguir siendo nuestra economía un apéndice de la economía estadounidense. Y la dependencia económica, la dependencia de la base material, te lleva a una dependencia política y le deja al país muy poco margen de maniobra a la hora de enfrentar este tipo de hostigamientos y amenazas. Aunque tuviéramos un gobierno que verdaderamente quisiera ejercer la independencia política de Panamá, ¿no? Eso explica en parte por qué Panamá no tiene una política exterior independiente. La política exterior panameña, por ejemplo, en temas como Palestina, es simplemente plegarse a lo que Estados Unidos
quiera. Y por eso el gobierno panameño se ha vuelto cómplice del exterminio del pueblo palestino que se está dando en la actualidad, ¿no? Así que hay que romper con esa dependencia económica. Y esa es una tarea que quedó pendiente tras la conquista del canal, la conquista de la zona del canal, transformar la economía para que esa condición para que esa condición de neocolonia se vuelva una imposibilidad, ¿no? Y esto en parte tendría que ver con Panamá asumiendo ese papel histórico que le endilgó Simón Bolívar, ¿no? El de nación anfictiónica, el de que Panamá juegue el papel del corazón de un proceso de integración latinoamericana y que a través de ese proceso de integración latinoamericana tengamos la fuerza como bloque, como región, para enfrentar las presiones de Estados Unidos o de quien quiera imponerse sobre nosotros, ¿no? En la medida que, evidentemente, de manera aislada, nuestros países son débiles, ¿no? Particularmente los países centroamericanos, ¿no? Por su tamaño. Pero jugando este papel anfictiónico, podemos ejercer un cambio fundamental. Pero claro, eso implica no solamente integración política, sino integración económica. Y ese es el gran reto. ¿Cómo puede Panamá apalancar su posición geográfica para dinamizar un proceso de desarrollo de nuestra región, de generación y transferencia de conocimientos y que podamos ir integrándonos económicamente? Porque es la integración económica lo que va a conducir a la integración política y a través de esta integración latinoamericana tender más puentes hacia los demás países del sur global, en Asia, en África, en el Medio Oriente. Porque eso es lo que le va a dar a los países que otrora eran colonias la capacidad de resistir a los antiguos y actuales colonizadores o imperios, ¿no? Estados Unidos y Europa hoy en día juega básicamente el papel también de un apéndice estadounidense, ¿no? A través de la OTAN. Pero el punto fundamental es este. Rechazar los tratados y acuerdos que avalan ese intervencionismo, pero a la vez hay que empezar a Panamá y en Latinoamérica tiene que lograr avanzar este proceso de integración que nos va a dar la fuerza en la unidad para resistir todos los embates de Estados Unidos. Yo, el compañero, o Adelante. yo, o sea, bueno, yo me sumo a lo que dice Richard, que es cierto, la única forma en este momento y con lo que tenemos en este momento, porque es cierto que nosotros deberíamos hacer un frente a nivel internacional o por lo menos a nivel hispanoamericano para poder enfrentar esto. Pero lo cierto es que eso no existe en este momento. Que deberíamos hacer algo con el tema de los tratados o por lo menos discutirlo. Eso, claro, eso debió haberse hecho hace muchísimo tiempo, pero el tema es que los gobiernos de nosotros, la mayor preocupación de los gobernantes que nosotros tenemos es perder la visa, ¿sí? Las relaciones de nosotros, creo que lo peor que le puede pasar a un gobernante panameño es que le quiten la visa, ¿sí? Y eso te dice muchísimo de las relaciones que se tienen con los Estados Unidos. El actual presidente es un civilista por invasión a Panamá, ¿sí? Eso es lo que es Mulino. Mulino es un civilista por invasión a Panamá. Es lo que es. Hoy cuando se le preguntó sobre el tema de las relaciones, él habló de la importancia de esas relaciones con los Estados Unidos y las atribuyó que nosotros tenemos muchísimos años de relaciones. Es como el que viene de un matrimonio con maltrato. ¿Interés? Tuviste una relación, sí, perfecto. Pero ¿cuál fue la relación que tuvo los Estados Unidos con Panamá en todo el siglo XIX, XX? ¿Y cómo se dio? Es que cuando nos hablan de las relaciones Panamá-Estados Unidos parece que nos hablaran de una relación de amistad y que pasan por alto la cantidad de veces que Estados Unidos intervino, no solamente con el tema del canal, sino muchísimas veces con el movimiento inquilinario, por ejemplo, en 1925, para matar panameños que reclamaban el derecho a la vivienda, cuando decidieron en el tema de la guerra de Coto con ustedes y que nos impusieron una resolución, cuando en 1916 o 19 decidieron, sacaron las tropas para decidir o para influir en una elección a nivel nacional, o en el 58 fue el movimiento de la siembra de banderas, Richard, en el 58, en 1964, 1989, todos esos atropellos. Dicen que esas relaciones con los Estados Unidos son fantásticas porque, claro, los que pusieron la sangre para recuperar esa soberanía no fueron ellos. Esos son los que recibieron el canal en 1999 una presidenta como Mireya Moscoso, que es básicamente irónico porque se opusieron incluso a la firma de los tratados, y eso no me van a permitir mentir los compañeros panameños, y ellos preferían tener ahí un canal porque la oligarquía panameña es parasitaria y prefiere rentar, alquilar el territorio, y como decía Mike Harari, para ellos
país o el Panamá, su territorio tiene mucho más valor que la gente que lo habita. Ellos están dispuestos a alquilar y a rentar lo que sea con tal de ganar. No les importa la soberanía nacional. La soberanía solamente importa en el mes de noviembre y cuando tienen que juntar a todo el mundo para tomar decisiones que le beneficien a ellos. Porque lo que es el canal en este momento es básicamente una finca privada donde algunas familias están en la junta directiva y se ganan un salario, pero también donde todo el mundo hace negocios, donde se aportan 2.000 y tantos millones de dólares anuales, pero que sirve para tapar un déficit fiscal que deja a la mayoría de los empresarios y las élites panameñas que no pagan un solo impuesto. ¿Sí? Entonces, no ha servido para resolver los problemas de la gente y la gente no lo siente como tal. No se le puede culpar al panameño cuando dice la gente del común, que no ha visto nunca cómo ese canal les ha beneficiado. ¿Sí? Y para que lo administren 5, como dijo Torrijos, porque Torrijos dijo, no quiero que con esto sea cambiar el amo de ojos azules para cambiarlos por el amo criollo. Y realmente lo que pasó en 1999 fue eso. Cambiaron los Sonians gringos por los Sonians panameños, porque en las áreas revertidas, ¿quiénes viven? ¿Quiénes hacen negocios? Si no hay empresas privadas estadounidenses, hay variadas de lujo, o son unos pocos los que tienen derecho a esa zona que se devolvió. Al canal, ¿quiénes tienen derecho? ¿Quiénes entran en su directiva? ¿Quiénes gozan de los beneficios del canal? ¿Sí? ¿A quién viene a enriquecer todo eso? Entonces a la gente no se le puede pedir porque hay un tema cultural por ese lado. La gente no sale a defenderlo porque no lo ha visto y no ha visto esa realidad. O sea, no lo ha visto como algo propio, lo ve como parte de la élite, porque fue la élite la que se quedó con la lucha por el rescate del territorio nacional. Y en este momento pienso, o sea, y esto es muy lastimoso decirlo, que tenemos muy poco más allá de lo que dice Richard, de por lo menos tener soporte diplomático, poder hacer un frente común internacional para que Estados Unidos por lo menos nos imponga, pero sabemos que esto poco sirve, porque Estados Unidos en la última década, o por lo menos sus aliados, a poco les ha importado lo que se decía incluso a nivel de las Naciones Unidas. Para medir Irak, para las intervenciones militares que han efectuado, eso no importa. Tampoco importa la posición de otras naciones imperialistas como China o Rusia, que no van a hacer absolutamente nada. Sí. Entonces, creo que lo único que nos queda es ese frente diplomático internacional, pero a nivel nacional, y yo lo digo, yo veo dos cosas y hay que ser un poco crítico acá. Sí es cierto que el movimiento social ha salido a defenderlo y siempre ha sido los que han tenido ese posicionamiento por la soberanía, pero pienso que hay dos cosas. Hay una desconexión con el grueso del pueblo, porque el grueso del pueblo, cuando hay una manifestación para oponerse a esto, no sale porque no está enterado o porque no lo siente suyo. Y también hay un enamoramiento con el imperialismo chino que es peligrosísimo y que hacemos la diferencia, ¿sí? En este momento yo pienso que no se tiene que tratar de si el canal, si tenemos que defender el canal de los estadounidenses y tenemos a los chinos como aliados. Pienso que el canal tiene que ser soberano y tiene que pertenecer a los panameños, pero no a una élite, a unos pocos panameños, sino a todos los panameños, sobre todo a aquellos que lucharon porque ese canal regresara a los panameños, o sea, a todos, a la clase trabajadora panameña, pero que no le pertenezca a los chinos, porque nosotros sabemos quiénes son los chinos y qué condiciones imponen, por ejemplo, en África, en los países donde están, o qué condiciones querían imponerle a Nicaragua con el canal que le querían construir. Que no era perpetuidad, pero era 50 años de manejar un territorio nacional. No podemos entregar la soberanía ni a los chinos, ni a los rusos, ni a los estadounidenses. El canal tiene que ser panameño, pero de todos los panameños. Ese es mi cierre. Muchas gracias. Más que nada, añadiendo también a los puntos acá de los compañeros, justamente en ese caso habría que fortalecer también la cuestión de las alianzas internacionales a través de la Cancillería, que, como bien sabemos, no lo está haciendo. Vimos enérgicamente hace unos meses pasado el canciller junto al presidente que estaban enérgicamente entrometidos en el tema de las cuestiones de las elecciones en Venezuela. Ahí armaron posicionamientos, armaron frentes latinoamericanos y todo en general en base a ese tema, pero en la propia defensa del propio país hayan estado completamente callados. Hoy en el discurso que estuvo el presidente Mulino fue una postura, como mencionó el compañero Morales, muy sumisa, muy seria a los estadounidenses, contrario a las demás posiciones que él está acostumbrado a presentar
en las cuestiones que son en contra de los intereses del pueblo panameño. Como igualmente al canciller Martínez Hacha, que se le veía muy enérgico, muy beligerante, muy entrometido en la cuestión venezolana, porque era obviamente un punto que venía prácticamente de la línea estadounidense, de la línea imperialista en base al tema. Pero entonces, ¿por qué en la cuestión nacional hay obviamente ha habido una pasividad y un silencio total de la misma cuando es completamente a la defensa de la soberanía? Pero lastimosamente esa clase social, esa burguesía, como se mencionó, que han sido toda la historia administradores del Estado Nacional, son completamente apáticas en muchos sentidos. Ahí como mencionó el compañero Hugo Vera, en el caso de Mireya Moscoso, que fue una de las tantas que en aquella ocasión y a través de la oligarquía que se negaban justamente a que el canal pasara a la administración panameña, porque los negocios, las empresas, el flujo económico que tenían en base al establecimiento colonial estadounidense en la zona del canal era beneficiada justamente por aquello sector que era de la misma. Que el pueblo panameño en el siglo XX fue quien derramó la sangre, quienes dieron su vida, quienes fuimos los mártires para obviamente luchar para esa conquista de la reversión del canal de Panamá, manos panameñas, que lastimosamente ahorita mismo son ellos los que están en esa administración como tal del canal de Panamá. Nos encontramos también en otro factor también, que hay una nueva generación que no nació viendo a los estadounidenses en Panamá y desconocen mucho el contexto de qué es tener una presencia estadounidense aquí en Panamá. Por eso que puede haber muchas posturas de personas, por así decirlo, mayores, que conocen cómo es esa realidad, conocen el trasfondo histórico, conocen lo que se ha vivido en base a la misma, pero quizás una nueva generación no ha visto eso y lo ven como una cuestión menor, o a través de, lastimosamente, que somos un país muy allegado a la propaganda estadounidense, a través del consumo mediático, del cine, de toda la propaganda de Hollywood, de siempre ver a los estadounidenses como los héroes, como los salvadores, como los padres del mundo, como por así decirlo, lo máximo del mundo y que son los buenos de la película. Porque todo eso viene en parte a esa propaganda mediática estadounidense que ha impuesto el país como tal en la misma. Y la influencia cultural que tenemos muy arraigada a los estadounidenses hacen que muchas personas se sientan incluso de verlo con buenos ojos esa cuestión de la llegada estadounidense en esa situación. Pero va de la mano, así como se ha mencionado y se ha resumido bastante aquí en este conversario que hemos tenido, que al justamente ver que ese canal de Panamá está prácticamente administrado por 5 familias oligarcas aquí de Panamá y que son prácticamente dueños y amos de los recursos de la misma en base a sus propios intereses, lo ven como algo ajeno, lo ven como que algo que no nos pertenece, pero completamente lo ven a través de esa postura, en base a eso, pero no de la postura de que obviamente tenemos que luchar para que esos recursos como tal del canal, que no sea a manos de la oligarquía, sino que pueda ser a manos de la clase trabajadora, del pueblo panameño, y de poder transicionar hacia una nueva república donde los trabajadores y existe un bienestar social en base a esos recursos económicos. También que estamos muy ligados al transitismo y al rentismo. Porque Panamá es un país que no tiene una industria potenciada, no tiene, por así decirlo, una cuestión que le permita una soberanía como tal de la misma. Somos muy dependientes de los productos, de los recursos de la banca estadounidense, y hace justamente que ese es un punto que tengamos que ser muy dependientes a ellos y que tengamos que ser prácticamente como si fuéramos la colonia estadounidense en ese sentido. Y son uno de los retos generacionales que tenemos que afrontar y tenemos que hacer para que el país sea completamente soberano de los intereses estadounidenses, como también en el canal de Panamá, y también revertir el tratado de neutralidad y los tratados que le den facultades extraordinarias a los Estados Unidos dentro del territorio panameño. ¿Tienes el micrófono apagado, Jimena? Gracias. Nada más para decirles que muchísimas gracias por todos los comentarios. Don Richard, usted se puede quedar un poco más, bueno, ya se queda sin batería, lastimosamente, pero no va a poder estar para el cierre, pero creo que ya más o menos dimos nuestras ideas finales. De mi parte, yo evidentemente no soy panameña, pero sí soy centroamericana. Nosotros justamente este tipo de esfuerzos los hacemos con la intención de solidificar las redes de alianzas a nivel regional, precisamente, especialmente porque somos un país vecino, eso nos toca directamente a nosotros.
Y pues nuestra juventud pues pasa precisamente por esos mismos problemas, ¿no? Como generación estamos totalmente ajenos a lo que pasa en Panamá, o sea, mucho más saber su historia, mucho más saber bueno, lo reciente realmente que fue la última invasión de Estados Unidos y lo real que puede ser este peligro, ¿verdad? En ese sentido, nosotros consideramos que las agrupaciones de todas las edades en realidad deberían fortalecer los lazos de unidad. Solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? Esa frase que es un poco jocosa, pero que tiene cierto sentido especialmente para nuestros pueblos que están dominados por unas oligarquías parasitarias que casi sirven como furgón de cola, ¿verdad? Del imperialismo, y lo han sido por siglos de siglos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que este tipo de esfuerzos, como otros que se hagan, que también aplaudimos, como otros espacios que tal vez no tengan que ser tan mediáticos, son importantes para, como eso, ¿verdad? Solidificar nuestras redes a nivel regional, especialmente a nivel centroamericano, puesto que muy similar a lo que comentaba el profesor Richard, más allá de una soberanía formal, ¿verdad? En un papel que dicen muchos de nuestros países, la realidad es que Estados Unidos puede darse el derecho de invadirnos cuando sea que lo vea necesario, no importa si hay o si no hay un tratado de por medio. Por lo tanto, este tema del recrudecimiento de las intentonas o de imperialistas estadounidenses en nuestro territorio o en nuestra región, es importante entender que primero no podemos dejarnos solos y segundo, hoy más que nunca tenemos que hablar de la unidad, hoy más que nunca tenemos que hablar de cómo el mundo está volcándose a bloques geopolíticos a escala mundial, ¿verdad? Lo podemos ver con los BRICS, por ejemplo, lo podemos ver con lo que está haciendo ahora Estados Unidos, ¿verdad? Tratando de solidificar su área de influencia. Y pues como hispanoamericanos siempre vamos a quedar un poco a la merced de cualquiera de las políticas imperialistas estadounidenses o chinas o rusas si no empezamos a formar un bloque que garantice empíricamente esta soberanía. No solamente a nivel político, también a nivel económico, ¿verdad? Porque gran parte de lo que precisamente ha garantizado nuestra balcanización, nuestra separación política y nuestra bajo desarrollo y nuestra dependencia económica, ha sido justamente el hecho de que estemos tan separados y que no logremos conformar pues espacios económicos comunes. Bueno, no hace muchas décadas estábamos más adelantados que la Unión Europea, la Unión Centroamericana, por ejemplo, en hablar de tener monedas en común. Bueno, yo creo que como generación precisamente tenemos la responsabilidad de revitalizar estas discusiones, porque si no, y valga la redundancia, vamos a terminar vamos a continuar estando a la merced de la dependencia, a la merced del imperialismo. Ya estamos prontos a cerrar, no sé si quieren hacer como algún comentario final, ¿sí? Bueno, yo de mi parte quería como dejar digamos, algunas cosas a la discusión, ¿verdad? Principalmente, bueno, el profesor ahora explicaba cómo Panamá es un punto estratégico, ¿verdad? En Panamá no solo existe el Comando Sur, existió la Escuela de las Américas, ¿verdad? O sea, un elemento, una escuela donde se criaron los dictadores con los que sueña Trump. O sea, el proyecto trumpista solo puede, digamos, existir y fortalecerse en la medida en la cual vuelva a tener gobiernos latinoamericanos total y absolutamente serviles mediante dictaduras militares. Ese es el sueño de Trump. El sueño de Trump es tan reaccionario que busca ¿qué? Volver a un Somoza, volver a un Videla, volver a un Pinochet, porque él sabe que las democracias en América Latina necesariamente van a crear focos de resistencia. Por eso para mí es tan importante, compañeros y compañeras, digamos, no caer como en el derrotismo o en la política ficción de que no hay alternativa. O sea, sí existe la alternativa. ¿Cuál es? Gobiernos populares. O sea, un gobierno popular consolidado y vinculado a una plataforma regional latinoamericana necesariamente puede negociar con otros imperialismos ascendentes o alternativos en una posición digna, porque siempre hay que pensar mi relación con China, mi relación con Rusia desde una posición de sumisión. ¿Por qué? Porque somos países aislados. Si realmente pensamos la regionalización y la capacidad de ser gobernados por gobiernos que representan los intereses populares, podemos tener relaciones dignas con esas subpotencias emergentes, pero en manos de las oligarquías siempre vamos a caer con cualquier otro de los imperialismos en posiciones de sumisión, porque esa es su naturaleza. En ese sentido, la posibilidad y la necesidad de pensar la liberación nacional como un proceso también
de liberación social, con gobiernos populares. Yo no sería tan, digamos, ¿qué se puede decir? Tan categórico en que la invasión imperialista es algo inevitable, no creo yo. Y si fuera inevitable, lo fundamental es que le cueste caro al imperialismo, que necesariamente genere focos de resistencia, reconfiguración de los sectores sociales y populares hacia una nueva perspectiva transformadora. O sea, nada más pensemos lo que puede pasar con una invasión en Panamá si se reactivan los focos guerrilleros en Colombia. ¿Sí? Es que esta situación es complicada inclusive para el mismo imperialismo. O sea, una invasión imperialista en América Latina siempre necesariamente reconfigura y cambia los posicionamientos de los sectores sociales y de las mismas oligarquías. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que pensar la unidad, pensar la resistencia, pensar la creación de frentes nacionales que principalmente tengan como varias estrategias: la estrategia organizativa, la estrategia política, pero principalmente la estrategia ideológica, porque ustedes han tocado el tema. O sea, el imperialismo y, digamos, el neoliberalismo como forma actual de la dominación imperialista es más que todo una nueva construcción de las subjetividades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy complicado explicarle a los panameños de estas nuevas generaciones lo importante de la soberanía. ¿Por qué? Porque nos hacen pensar que todo es una cuestión individual, ¿verdad? Y que la nación es una cuestión ficticia, pero eso es un trabajo ideológico que debemos ir avanzando. Si no, necesariamente todo se quedaría en una cuestión panfletaria y no es la idea, ¿verdad? Por ahí yo cerraría. Muchísimas gracias. ¿Alguno tiene un comentario final? Yo creo que da para muchísimo más, y sobre todo el tema que tocaba el compañero al final, creo que da para un debate interesante. Así que si nos quiere entrevistar o invitar más adelante, creo que entraría ahí, porque hay cosas que decir, pero creo que nos iríamos más de una hora y no tengo tanto tiempo, pero me gustaría. Esa es la idea, compañero. A lo mejor también tiene algo que decir. Gracias. Invitadísimo siempre al canal, y sí, espero que este sea el primero de muchos encuentros, porque ese tema con Panamá, bueno, es fundamental para hablar del general de la hegemonía estadounidense y pues todo este periodo de Trump que acaba de empezar, ¿verdad? Entonces sí, invitadísimo, importante ese tema. Gracias. Virgilio. No, a manera de conclusión, la verdad que agradecido por la invitación al espacio, y así como mencionó el compañero Hugo, para un nuevo espacio de debate, igualmente pueden contar conmigo para nutrir de igual manera el tema. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias de verdad a los dos, bueno, y al profesor Richard, que en este momento no se encuentra, bueno, magistral realmente son sus comentarios. Así que agradecerles muchísimo, como les digo, invitados al canal. Este va a ser el primero de muchas otras, y pues a los que nos están viendo, muchas gracias por verlo hasta el final, y estemos atentos a lo que pasa en Panamá, estemos atentos a lo que pasa en el mundo, y pues todo el apoyo, y viva la soberanía latinoamericana, viva la soberanía de Panamá. Gracias.